Buenas, en esta cápsula formativa hablaremos sobre la caracterización de los equipos de ultrasonido, cómo funcionan las ondas de ultrasonido y cómo se utilizan para a nivel diagnóstico o a nivel de rehabilitación. Vale, primero comentar que los ultrasonidos son unas ondas mecánicas, sonoras, que utilizan, por ejemplo, animales como los delfines y los murciélagos. Estos lo utilizan para guiarse, por ejemplo, los murciélagos de noche y emiten un sonido, ¿no? de una frecuencia muy alta que al rebotar con las estructuras que lo envuelven, el reflejo, la reflexión de la onda es la que reciben y se pueden guiar en la oscuridad. También se aprovecha el efecto Doppler, que en este interviene el cambio de posición. Por ejemplo, si estamos emitiendo un sonido y nos movemos en movimiento, pues hay un cambio el recibir, ¿no? esta onda sonora. Y eso se utiliza para incrementar la sensibilidad en movimiento. Pues de la misma manera, más o menos, lo utilizamos en diagnóstico al usar en las ecografías. Ejemplos de ondas mecánicas, aparte del sonido, serían las olas del mar, la música, los terremotos, ¿vale? Son, al final, bueno, la música sería sonido también, pero son ondas que se transmiten, ¿vale? En la materia. El sonido es la onda mecánica más conocida, porque es la que utilizamos para comunicarnos, hablando, ¿vale? Escuchando. Y los ultrasonidos son sonidos que tienen una frecuencia tan alta que no podemos escucharla. Y por eso se llaman ultrasonidos. ¿Vale? Serían a partir de 20 kilohercios no podemos escuchar, ¿vale? Y decimos que los ultrasonidos tienen unas frecuencias que engloban entre 1 y 14 megahercios, pero no es tan importante para la frecuencia, sino simplemente saber que no se puede escuchar, ¿vale? Que es una onda mecánica y que es un sonido. Y aquí se utiliza para medios diagnósticos y también para medios terapéuticos, por ejemplo, en fisioterapia. El responsable de que las ondas de sonido se transmitan es los cambios de presión. ¿Vale? Vamos cambiando de presión y entonces este sonido se va transmitiendo por la materia. Y la velocidad de transmisión depende del medio en el que se encuentren. En medios líquidos, por ejemplo, será más rápida, será mayor la velocidad que en medios gaseosos, ya que los otros son más compresibles, entonces tienden a limitar un poco más la velocidad de la onda sonora. Hay diferentes parámetros de las ondas sonoras, bueno, en general de las ondas, que vamos a estudiar. Primero empezamos con la longitud de onda, que esta es la distancia que recorre la onda en un determinado intervalo de tiempo. ¿Vale? Ahí vemos la gráfica, sería desde el punto, bueno, desde lo que vemos que pone arriba longitud de onda, ¿vale? Desde una cresta hasta la otra cresta, esta es la longitud de onda, como hace siempre este movimiento simétrico, ¿vale? Vamos desde un punto hasta otro punto, hasta de cresta o de valle. Entonces, esta longitud de onda determina con qué tipo de materia va a interaccionar. Contra mayor sea la longitud de onda, interaccionará con materia más grande, dimensiones más grandes. Y contra menor sea la longitud de onda, con materia más pequeñas. Entonces, utilizamos el ultrasonido porque se ajusta más a nuestros tejidos corporales. La longitud de onda es más corta porque la frecuencia es más elevada, por tanto se puede utilizar para diagnóstico en estructuras corporales. La frecuencia es otro parámetro importante que nos muestra el número de vibraciones o ciclos, cada ciclo sería cresta y valle, en por segundo. ¿Vale? Lo que nos dice aquí también es que hay una dependencia lineal entre la atenuación de la onda y la frecuencia. ¿Vale? Contra mayor frecuencia, la onda se atenúa con más facilidad. También hay una dependencia no lineal o inversa, ¿no? Entre longitud y frecuencia. A mayor longitud de onda, menor frecuencia. A menor longitud de onda, mayor frecuencia. Esta frecuencia se expresa en hercios, ¿vale? Que sería la unidad del sistema internacional para poder expresar esta frecuencia. Y vemos aquí pues altas frecuencias como la onda hace más picos y más valles en poco tiempo, y en bajas frecuencias como es más distensa. La intensidad es otro parámetro de las ondas. En este caso es la potencia que transporta esta onda por unidad de superficie. ¿Vale? Nuestro oído puede detectar un amplio rango de intensidades sonoras. Y estas se expresan con decibelios, que sería la unidad que expresa la intensidad a nivel sonoro.
Cuando estas ondas emitidas por el ecógrafo atraviesan los tejidos, van perdiendo intensidad. Y esto se llama atenuación. Aquí vemos pues los diferentes intensidades de las ondas sonoras, dependiendo de, pues, por ejemplo, del respirar, ¿no? Que serían bajos decibelios, una conversación, 60 decibelios, y al final, pues cosas que pueden provocar mucha más intensidad, como unos como la sirena de un coche, ¿vale? O fuegos artificiales, que pueden llegar hasta 140 decibelios. Y cómo estos pueden provocar también al final daños, ¿no? En nuestro sistema auditivo. Entonces, tenemos la sonda del ecógrafo, que sería el que produce la onda sonora de ultrasonido, y decimos que es un transductor. ¿Por qué? Porque transforma una energía en otra, ¿vale? Y entonces es un transductor piezoeléctrico electroacústico. ¿Por qué? Porque transforma la energía eléctrica en sonora, ¿vale? En ondas sonoras. O al revés, convierte ondas sonoras de la reflexión de los materiales y las transforma otra vez en energía eléctrica. ¿Vale? Esta piezoelectricidad es una propiedad de determinados cristales, que serían los que tienen la sonda o el transductor. Aquí vemos cómo funciona con una imagen, ¿vale? La electricidad o la corriente hace que los cristales oscilen, y esta oscilación es la que genera la vibración que se transmite a los tejidos. Cuando los tejidos reciben esta vibración y reflejan la onda hacia la misma dirección de la que han venido, estos cristales vuelven a oscilar, y es cuando provocan una señal de salida eléctrica que se transmite y que se recibe como una imagen. Vale, ¿cómo interacciona el ultrasonido con el medio o con la materia a la que estamos excitando? Primero, depende mucho de la energía que porte. Contra mayor energía aporte el ultrasonido, mayor interacción tendrá con estos tejidos. Después también depende de la longitud de onda. Como hemos dicho anteriormente, la longitud de onda. Si tenemos una longitud de onda muy grande, la onda de ultrasonido incidirá en materias o tejidos que sean del mismo tamaño, más o menos. ¿Vale? Entonces, si queremos incidir en tejidos bueno, tejidos corporales, pues serán longitudes de onda más cortas. Y por último, las interfaces que debe atravesar en su trayectoria. Las interfaces son como las capas de diferente material, diferente tejido, diferente densidad que debe atravesar la onda bueno, en su trayectoria. Contra mayor nombre de interfaces con diferentes densidades, pues habrá más reflexión de la onda sonora. También nos dice que tiene que ser en diagnóstico, ¿vale? En ecografía se utiliza una emisión pulsada de ultrasonido. ¿Por qué? Porque no queremos calentar el tejido que hay debajo. Si hacemos una emisión continua y mantenemos este ultrasonido, lo que hará es excitar a los átomos de los tejidos que estamos incidiendo, y al excitarlos provocaremos la vibración y por tanto generaremos calor. Y esto no lo queremos, porque al final estamos haciendo un diagnóstico, no estamos intentando hacer un efecto terapéutico, ¿vale? Entonces simplemente queremos la emisión pulsada de emito el pulso, recibo el pulso, y así voy haciendo esta emisión, pero sin generar un efecto térmico. En fisioterapia es diferente. En fisioterapia lo que buscamos es calentar el tejido para, con este calor, que es a nivel interno, generar que el tejido envíe más sangre, ¿vale? Y poder curar la lesión que exista. Entonces, en este caso sí que se utilizan emisiones continuas, ¿vale? Pero siempre haciendo un poquito de movilización del transductor. Y aquí por último nos dice que la reflexión depende de las interfaces con las que se encuentre la onda sonora. La impedancia acústica es como la resistencia que presenta el material, ¿vale? Es la oposición que presenta un medio al ser atravesado por ondas sonoras. Entonces sería la resistencia que presenta al sonido. Entonces, contra mayor impedancia, mayor atenuación habrá de la onda sonora. Tenemos las impedancias muy pequeñas como el aire y impedancias más grandes, sobre todo como el hueso, ¿vale? Depende del material o el tejido que estemos atravesando. A mayor densidad, por general, será
habrá mayor impedancia acústica. Vale, para poder obtener una imagen ecográfica se hace falta la presencia de interfaces, ¿vale? Diferentes impedancias acústicas para que nos den ciertos valores y diferentes tonalidades de gris, ¿vale? Si no sería todo una misma imagen. Por tanto, hace falta estas interfaces de diferentes densidades. El ecógrafo no está continuamente emitiendo ultrasonidos. Como he dicho anteriormente, emite onda de ultrasonidos y recibe recibe esta reflexión de la onda cuando incide en el tejido. Entonces, que hay que tener claro también que el ciclo de pulso es menor que al ciclo de recepción. Por tanto, está más tiempo escuchando, ¿no? Recibiendo esta onda que no emitiendo la onda del transductor. Y en este modo de recepción lo que dice es que capta los ecos, que sería la reflexión de la onda, y los procesa para convertir esta señal en una imagen que podemos ver nosotros en la pantalla. Y aquí nos muestra otra vez las interfaces, que son los planes diferentes del organismo, que cómo nos transmiten, cómo reflejan estas ondas y cómo nosotros podemos hacer esta imagen a partir de estas ondas reflejadas. Vemos que hay diferentes capas y estas capas reflejan estas ondas. Y aquí tenemos pues diferentes definiciones importantes respecto respecto a las ondas. Tenemos la impedancia acústica, que ya hemos dicho anteriormente lo que era, la resistencia de un material a la onda sonora. Después la reflexión, que sería como cuando una onda incide en un material, la parte de la onda que vuelve en la misma dirección de la que ha venido. La refracción, que supondría un cambio de dirección cuando encuentra un cambio de material o de tejido, ¿vale? La onda va recta, pero sufre una desviación. La difracción, que sería similar, pero en este caso se dispersa esta onda, ¿vale? En vez de seguir la propagación normal, se dispersa. La absorción, cuando el material absorbe parte de la intensidad de la onda sonora. Y por último, la interferencia. Es cuando hay diferentes ondas que están en el mismo sitio, como estas interactúan entre ellas para construir, ¿no? Si se suman, o destructivas, si entre ellas pues se destruyen o se quita intensidad. Vale, hemos hablado de los transductores, pero no hemos enseñado ninguna foto. Ahora vamos a hablar de qué tipos de transductores tenemos y cómo funcionan. Tenemos aquí la imagen, un transductor. Vemos que esto lo que hacen es, como hemos explicado anteriormente, convertir la energía eléctrica en pulsos sonoros y para más tarde hacer lo contrario, con recibir esta reflexión de la onda o el eco y transformarla en energía eléctrica para poder hacer la imagen de diagnóstico. Estos son llamados comúnmente como sondas. ¿Vale? Aquí nos dicen que actualmente pues, pueden incorporar hasta 400 elementos piezoeléctricos. Aquí tenemos los diferentes tipos de sondas dependiendo de la forma del cabezal. Vemos sondas lineales con un cabezal más recto, más plano, produce una imagen rectangular. Lo importante de estas diapositivas es que sepáis reconocer la sonda a nivel de imagen, sobre todo, y después también qué tipo de imagen nos van a producir estas sondas. ¿Vale? Las ondas lineales, pues una imagen rectangular. ¿Vale? Pues un rectángulo. Las ondas convex tienen esta forma convexa de semiluna. ¿Qué nos va a producir? Una imagen pues convexa, ¿no? Más o menos como un medio, como un quesito, ¿vale? Pero sin acabar en punta. Miraos el ejercicio del cuestionario, que estaban las tres tipos de imágenes que nos pueden producir las sondas, ¿vale? Porque es importante para esto. Y después están las sondas sectoriales, que nos darían una imagen triangular o en abanico, ¿vale? Sobre todo triangular. Vale, vemos cómo es así como el cabezal, como un poquito chiquitito y también rectangular. Y por último, las intracavitarias. Estas pueden ser lineales o convexas, ¿vale? Lo único que nos dicen es que son intracavitarias, ¿por qué? Porque van a ir dentro de una cavidad, ya sea intravaginal o intrarrectal. Pero es fácil de ver la forma, ¿no? Vemos cómo es una forma que es para introducir dentro de una cavidad.
Y aquí nos habla de los tipos de y los modos de funcionamiento que vamos a encontrar. Encontramos tres tipos: modo A, dependiendo de la amplitud; el modo B, dependiendo del brillo; y el modo M, que sería para movimiento. Aquí tenemos ya la consola y la mesa de control, ¿vale? Como elementos de control de los dispositivos. Vale, y es muy similar a los elementos de la resonancia magnética. En este caso, pues tenemos la consola, que lo que permite es controlar las funciones del equipo, ¿vale? Como en la mayoría de equipos. Y entonces pues hay que realizar los ajustes para que la imagen salga en las condiciones adecuadas. Aquí vemos la imagen. La imagen que vemos es sería con una sonda convex, ¿vale? Vemos esta forma de abanico de la imagen de diagnóstico. Y aquí tenemos los controles generales que encontraríamos en un equipo de ecografía. Primero el teclado alfanumérico, que sería para introducir los datos del paciente, por ejemplo. Sería un teclado para escribir. La ganancia, que lo que hace es amplificar los ecos de porciones más profundas para compensar esta atenuación del tejido. La profundidad, o depth, que lo que hace es aumentar o disminuir esta profundidad del estudio para ver a nivel más profundo. El paro de la imagen, o freeze, que es detener, congelar la imagen para ver una secuencia en concreto. Y los armónicos, que lo que hace la activación mejoraría la resolución, ¿vale? Elevando la frecuencia de recepción de los ecos. Recibimos más los ecos y así mejoramos también la resolución de la imagen. Y aquí hay más parámetros: el zoom para ampliar o disminuir la imagen; la frecuencia del transductor, que se utilizaría dependiendo de cada transductor, del tipo que sea, pues ponemos una frecuencia u otra, que estaba en las diapositivas de tipos de transductores. La toma de medidas, que sería para adquirir longitud, angular, volumen, de lo que estamos valorando en la imagen. El Doppler, que sería para activar o desactivar funciones del Doppler, que ya explicaremos más adelante, que funciona para el movimiento. Y los comandos de impresión, guardado o envío, una vez se obtiene la imagen, para poder imprimir, guardar o enviar estas imágenes. Una vez se ha hecho la ecografía, ¿no? Tenemos esta imagen, se produce, bueno, se envía al dispositivo de salida, que en este caso serían monitores o impresoras. Y también pues se almacena. ¿Dónde se almacena? Pues en el PACS, ¿vale? Que es donde almacenamos las imágenes de diagnóstico. Y aquí vemos una foto, pues, de un monitor con su consola de mandos. El diagnóstico por ecografía corresponde principalmente a los médicos, pero aún así, últimamente fisioterapeutas, podólogos u otras modalidades están incorporando el uso de ecografía, bueno, de ultrasonidos, en su práctica, tanto como método diagnóstico como método terapéutico, como hemos explicado anteriormente. Pero sí que lo más novedoso últimamente es el método diagnóstico, que en muchas clínicas se utiliza para valorar también, aparte, cómo está una lesión. Y aparte también se utiliza, como hemos dicho anteriormente, por efectos térmicos, por analgesia, para curar lesiones, para descontracturar, antiinflamatorio, etc. Y aquí tenemos diferentes áreas de exploración y qué estructuras vamos a poder visualizar a través del ultrasonido. Por ejemplo, ecografía vascular, arterias y venas, ¿vale? Y de cada uno, qué estructuras podremos ver con este ultrasonido. Y ahora ya más novedoso, encontramos también las ecografías que se emiten en 3D o en 4D, cuando sería en tiempo real. Se utilizan mucho para, como vemos aquí, para una ecografía, ¿vale? Para ver cómo está el feto y poder visualizarlo en tiempo real en 3 dimensiones. En este caso, lo que hace el aparato es, con los datos que tiene de la reflexión del eco, lo transforma en corriente eléctrica y a través de unos cálculos, pues calcula también el volumen y hace una imagen con volumen, que serían 3 dimensiones. La ecogenicidad se define como la intensidad con la que recibimos, ¿vale?, esta onda reflejada. A mayor intensidad, pues mayor densidad del material; menor intensidad, menor densidad. Vemos aquí los valores de la ecogenicidad,
el 9, que sería, bueno, está en numérico también, el 9 lo ponemos como algo muy blanco, ¿vale? Y el 1 como algo muy negro. Muy negro sería algo muy poco denso, como ejemplo aire, y el 9 sería algo más denso, como por ejemplo hueso. Y todo lo de en medio pues serían pues diferentes intensidades que podemos recibir, pero que están entre medio de una y otra. La resolución en ultrasonido sería la habilidad del sistema para poder diferenciar dos estructuras que están muy cercanas, ¿vale? Contra mayor resolución podemos diferenciar más las estructuras que están a nivel están cerca una de la otra. Esta se expresa en milímetros y nos permite diferenciar, o al técnico o al radiólogo o a quien sea, las estructuras que están próximas. Hay diferentes tipos de resoluciones. Tenemos la axial, que sería la que se encuentran dos objetos que se encuentran uno detrás de otro, ¿vale? La dirección de la onda, uno detrás de otro, ¿vale? En la misma dirección de la onda. Lateral sería cuando se encuentran, ponen un plano perpendicular, que quiere decir que si la onda va recta, si la onda va recta, ¿vale? El plano sería perpendicular a la onda, por tanto están laterales. Están una al lado de la otra, ¿vale? Una estructura y otra estructura, la onda va en esta dirección, pues poder diferenciar esta estructura que está al lado de la otra. Axial era una detrás de la otra, lateral una al lado de la otra. Temporal sería para poder discriminar en movimiento en los tejidos. Y de contraste, que sería, pues dependiendo de qué rango pueda presentar el sistema. La ecografía Doppler, en este caso se utiliza para mostrar el movimiento tisular y la velocidad de las estructuras, ¿vale? Estructuras que están en movimiento. Por ejemplo, el corriente sanguíneo. En este caso, ¿cómo funciona el efecto Doppler? El efecto Doppler lo que nos dice es que un elemento que produce sonido, por ejemplo, una ambulancia, ¿vale? Una ambulancia se está alejando de nosotros, al alejarse de nosotros, esta onda que vamos recibiendo se irá cambiando su frecuencia y lo recibiremos de forma diferente. Escucharemos que el sonido va cambiando. En este caso no podemos escucharlo porque es ultrasonido, por tanto no lo escuchamos, pero lo recibimos en el transductor. Y el eco que recibimos, como la estructura está movilizándose y está en movimiento, alejándose o acercándose, va a producir diferentes tipos de eco. Y esto es lo que detecta el transductor. Este cambio en el eco de la estructura que está movilizándose. Tenemos tres modos de operación. El Doppler pulsado o espectral, que lo que haría es emitir los ciclos cortos de pulso y recibir este eco de retorno, simplemente. El Doppler color lo que hace es asignar lo mismo, ¿vale? Pero asignamos un color a las frecuencias que recibimos. Entonces tendremos, pues dependiendo de si la frecuencia aumenta o disminuye, pues tendremos unos colores. Y entonces podremos ver si esta estructura se aleja o se acerca. Y estos colores son de rojo hasta azul. Y después, por último, tenemos el Doppler potencia o angiodoppler, que es muy similar, es un Doppler de color también, pero realiza un promedio de la intensidad por unidad de área. Entonces, lo que hace al hacer un promedio de la intensidad que estamos recibiendo, podremos tener pues colores más unificados porque hace promedio entre diferentes áreas. Entonces veremos más bien pues qué estructura se aleja y se acerca a nivel general. Un artefacto, como ya hemos explicado anteriormente, sería un trozo de la imagen, ¿no?, que no corresponde a ninguna estructura anatómica. Por tanto, es una imagen o un trozo de la imagen que nos da información errónea, que no nos sirve y que hay que saber y poder interpretar para que no nos produzca un error diagnóstico. ¿Qué tipos de artefactos podemos encontrar? Tenemos la reverberación, que sería cuando el haz de ultrasonido rebota entre dos reflectores, que sería entre dos estructuras que provocan un reflejo de la onda, o entre el reflector y la propia sonda varias veces, ¿vale? Entre una estructura y la sonda transductora. Después está la cola de cometa, que sería igual. Como múltiples reverberaciones, menos intensas, pero son más, está entre reflectores muy próximos. Entonces se produce pues como una pequeña cola. Artefactos de refracción, en este caso serían desviaciones del sonido e interfaces que transmiten el haz ultrasónico a diferentes velocidades, ¿vale? Hay diferentes, pues dos materiales diferentes, muy juntos, que producen una refracción. Y esta refracción pues genera un artefacto. Y el refuerzo ecogénico posterior, en este caso serían en medios líquidos
envueltos por otro medio, ¿vale? Más sólido. Entonces, los ecos que generan los bordes del medio sólido provocaría, pues esto, un refuerzo ecogénico. La sombra acústica sería cuando un material, por ejemplo calcificado, un material muy denso, refleja toda la onda de ultrasonido y no nos deja ver más allá. Entonces tenemos un material que nos tapa. Por ejemplo, si hay alguna estructura detrás no podemos verla porque este material es tan duro que no nos deja ver qué hay detrás. Por ejemplo, material calcificado. La imagen en espejo sería cuando la onda de ultrasonido se refleja en una estructura y esta se refleja en otra y vuelve otra vez a la sonda transductora. Y por último, la anisotropía es cuando, dependiendo del ángulo de incidencia de la onda, vamos a ver una ecogenicidad u otra, ¿vale? Dependiendo del enfoque o el ángulo. Y esto pasa mucho en tendones, ¿vale? Dependiendo dónde hagas, desde dónde apliques la onda de ultrasonido, vamos a ver un color u otro, ¿vale? Una gama de grises u otra. Vale, hasta aquí la cápsula formativa de ultrasonido. Nos vemos en la siguiente.